cómo se conjuga el past simple, ¿sí? Es un poco más sencillo, tenemos algunas ventajas, pero también tenemos otras desventajas, ¿sí? En primer lugar, la ventaja que tenemos, más importante, es que es la misma forma para todas las personas, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para el present simple, bueno, he, she, tenemos que agregar ese, para el present continuous, era am, is, are, ¿sí? Dependiendo de la persona. Bueno, acá no, es lo mismo para todas las personas, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta en este tiempo es que vamos a dividir los verbos en dos grupos, ¿sí? Verbos regulares, verbos irregulares, ¿sí? Eh, Bien, verbos regulares entonces son un poco más sencillos porque todos siguen la misma regla, por eso se llaman regulares. Y esa regla es que terminan con ed, ¿sí? Entonces, para pasar el verbo de la forma infinitiva jugar, para decir jugaba o jugué, voy a agregarle ed, ven, played, walked, studied, ¿sí? Ojo con cuando tengamos consonante Y porque cambia la latina, la Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo, tú, él, ella, etcétera, jugaban o jugó al fútbol ayer, ¿sí? Played con ed. De esta manera pasamos de play infinitivo a played en pasado. Con los verbos irregulares es otra la historia. Tal vez ustedes se acuerden del secundario, a lo mejor, o si fueron a un instituto, de la famosa listita de verbos, ¿sí? No sé si alguien la ha visto. Es una página, ¿sí? Generalmente es una hoja, y tenemos una lista de verbos que tienen 3 columnas. La primera columna es el verbo base, el verbo en infinitivo, ¿sí? Como lo vamos a encontrar sin conjugar. La forma que nosotros tenemos que buscar ahí es la que se encuentra en la segunda columna, ¿sí? O sea, la primera columna es el verbo en infinitivo, en la segunda vamos a encontrar esta conjugación en past simple. La tercera columna es la que usamos para, por ejemplo, las voz pasivas, ¿sí? Se llama pasado participio. Es la que usamos para la voz pasiva, son las formas ad oído en español, ¿sí? Y también para otros tiempos verbales que más adelante veremos, ¿sí? Pero bueno, ahora nos quedamos con que son los que se encuentran en la segunda columna. ¿Por qué se llaman irregulares? Bueno, básicamente porque no es como los otros que todos siguen la misma regla que es agregar ed, sino que cambia la forma del verbo, ¿sí? Internamente. Entonces, por ejemplo, de make podemos tener made, ¿sí? Hice, ring, rang, ¿sí? Ven que cambian algunas letras. Go, fíjense, cambia completamente. Went, ¿sí? Ir, fui o iba. Llamar, llamé o llamaba. Hacer, hice o hacía, ¿sí? Pero ven que ninguno sigue, no es que todos siguen una misma regla que, no sé, a todos los que llevan A se los cambia a E, qué sé yo, cambia esa letra. No, no es como la anterior, por eso se llaman irregulares. Es como que cada uno tiene su forma y listo, ¿sí? Entonces ahí hay que prestar más atención. Recomiendo sí que tengan para hacer los trabajos y sobre todo después para el parcial, porque este tema entraría en el segundo parcial, búsquense una listita de verbos, hay un montón en internet. Yo en todo caso ahora busco y les comparto una también por el aula. La pueden tener a mano, ¿sí? No pretendemos que se aprendan no son tantos, pero tampoco son poquitos, verbos irregulares, ¿sí? La pueden consultar, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, decimos yo, tú, si lo mismo acá vale para todos los sujetos, fui al cine, ¿sí? Bien. Bueno, en cuanto a la forma negativa, ya ahora se empieza a facilitar la cosa porque lo mismo, es lo mismo para todas las personas. Tenemos que usar un auxiliar, ¿sí? Como por ejemplo en el present simple que usábamos don't o doesn't, ¿yes? En este caso vamos a usar didn't, ¿yes? Que sería el auxiliar, el pasado de don't y doesn't. El didn't también vale para todas las personas, ¿sí? Y también vale para todos los verbos, sean regulares o irregulares, no importa.
Se usa didn't para convertir la oración a negativa. El verbo también, ¿qué ventaja tenemos? Es que ahora, fíjense, base form. Esto quiere decir que no cambia. ¿Ven que está como en la forma infinitiva? Play, go. Entonces, en las oraciones negativas, lo único que nos va a indicar que la oración está en pasado simple es el didn't, y que además es negativa, ¿no? Ese va a ser el auxiliar clave para darnos cuenta que estamos en una oración negativa en pasado. Y por último, para hacer preguntas, como el did es el auxiliar, es lo que va a pasar delante de la persona, ¿sí? También el did de vuelta vale para todas las personas. Vamos a tener did, el sujeto, y luego también el verbo, otra vez en su base, en su forma base, o sea, infinitivo sin cambiar. Nuevamente ven que están play y go, ¿yes? Que no cambian. Porque ya el did está en pasado, entonces no hace falta agregar el verbo en pasado, ¿sí? Entonces, conclusión, el único momento donde realmente cambia el verbo es verbo regular, es en las oraciones afirmativas, ¿sí? Cuando tenemos que hablar de verbos regulares y irregulares. Esta distinción ya no tendría, no interesa en las oraciones negativas e interrogativas. Con el did o el didn't ya estamos cubiertos. Bueno, y si uno quisiera hacer una pregunta, porque estas, ¿sí? Las que marqué acá, son por sí o por no. ¿Sí? Uno estaría preguntando, ¿jugaste al fútbol ayer? Sí, no. ¿Fuiste al cine anoche? Sí, no. Si uno quisiera preguntar algo por información, ¿sí? Utilizando alguna de las palabras interrogativas como qué, cómo, cuándo, dónde, etc., la palabra interrogativo, también llamada WH, se pone delante de todo esto. Luego va a venir el did, y luego el sujeto, y luego la forma base. Ven que esto se repite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hiciste anoche? Fui al cine, ¿sí? ¿Dónde estuviste la semana pasada? Me fui de viaje a tal lado, ¿sí? Ahí no puedo contestar con sí o con no. Bien, bueno. ¿Venimos bien hasta acá o necesitan que repitamos algo? ¿Estamos o no estamos? Bueno. Ok, vamos a ver entonces, acá tenemos ejemplos de oraciones en... Estamos, bien. Tenemos ejemplos de oraciones en past simple. Les voy a pedir que lean la primera está en afirmativo. A ver cuál sería el verbo en pasado simple. Si quieren me lo ponen por chat. Tenemos un verbo irregular, ¿sí? Por eso no van a encontrar el ed. Pero a ver si lo pescan. Began, muy bien. Began, perfecto. Ay, lo quería encerrar. Bueno, began. Began es, si buscan ustedes en la segunda columna, es el pasado de begin, que significa comenzar, empezar, ¿sí? Los programadores empezaron a usar Linux, ¿yes? O Linux. Bien. Acá tenemos preguntas, ¿sí? ¿Dónde estaría la forma en la pregunta? Acuérdense que hay un auxiliar acá. En estas dos preguntas. Ok, did con el verbo study, porque si no, digamos, perdemos sentido, y lo mismo acá abajo, ¿no? Did, do, ¿sí? ¿Cuántos días a la semana estudiabas? Por ejemplo, estudiabas. ¿Cuánta programación hiciste? ¿Sí? Bien. Y en la última, la negativa.
didn't do, muy bien, que Linux no hacía las cosas. Bueno, y tenemos uno acá afirmativo, dos en realidad, que ellos querían. Así que lo arreglaron. ¿Sí? Estos dos están en afirmativo, son regulares porque terminan con ed. ¿Sí? Ojo por las dudas, esto se los quiero aclarar, con el tema de los regulares porque yo les digo, bueno, los regulares terminan con ed, yo les digo, salgan a buscar verbos en pasado simple y van todos a los ed y ya está. Bueno, no, primero tengan en cuenta los irregulares, pero además tengan en cuenta que no todas las formas de a veces son verbos en pasado simple. Les voy a poner un ejemplo. A ver. The connected wire is the blue one, supongamos. ¿Sí? Vamos a ver este caso. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos acá una forma con ed. Entonces, digo, bueno, está bien, puede ser un past simple, ok, pero no porque estos, no voy a decir el cable conectó o conectaba, sino que voy a decir el cable conectado, ¿sí? Cuando se traduzca a ado, ido, si conectado, no es verbo en pasado simple, ¿sí? Yo tengo que poder traducirlo como el pretérito perfecto, o sea, conectó, o el imperfecto, conectaba, ¿sí? Me tiene que quedar bien. Si yo leo, el cable conectaba, es el azul, no tiene sentido, ¿sí? Así que bueno, prestad atención que a veces estos son formas regulares de verbos, pero que actúan como adjetivo, ¿sí? Con el cable, ¿cómo está el cable? Conectado, ¿sí? Modifican al sustantivo, en este caso cable, ¿sí? Así que cuidado con eso. Se tiene que poder traducir como las dos formas que yo les decía hoy. Pretérito perfecto o imperfecto. Si me queda bien con una forma ado-ido, entonces ya no es past simple. ¿Yes? Ok. Bueno, acá tienen acá hay una bella listita de verbos. En este caso la tercera columna no está porque, bueno, no nos interesa para este tiempo y para esta voz. La pueden consultar de acá también. Ven que no son más los regulares, pero tampoco son poquitos. Entonces, bueno, péguenle una leída, familiarícense, pero lo pueden tener a mano una listita así. ¿Sí? Bien. Luego, para hablar un poquito de existencia, vamos a tener esta forma que era there be. ¿Yes? There be significa, guarda porque no es allí es o allí está, porque a veces uno lo busca solo y le aparece esto. There be significa hay, si es el verbo haber. Cuando nosotros hablamos de hay en presente, tenemos dos formas que son there is y there are, ¿sí? Que depende de si lo que sigue es singular o plural. Bien, entonces, esto es en presente, hay. No sé, hay un libro, hay muchos alumnos en la clase hoy, supongamos, ¿sí? There is, there are. En pasado, si yo quiero decir había, ¿sí? Voy a tener dos formas, pero estas dos formas va a ser el is, el are en pasado, ¿sí? Que son, o sea, el bien, mejor dicho, en pasado. Was y were, ¿sí? Había. Entonces, había un lápiz, ¿sí? Singular. Había muchos chicos, plural. ¿Sí? El was se usa para sustantivos singulares y there were para plurales. La forma negativa va a ser there wasn't, there weren't, no había un lápiz, no había muchos chicos. Y en la forma interrogativa se da vuelta y arrancamos con was o were, ¿sí? Y después viene el there, ¿sí? Ven que está al revés que acá. ¿Había un lápiz? ¿Había jugo? ¿Había muchos libros? ¿Sí? ¿Sí había o no había? ¿Bien? Entonces esto es para indicar la existencia de algo o no, ¿sí? Si está negativo o no. Se llama, es una estructura para indicar existencia. En presente vamos a decir there is, there are, cuando todavía hay, y en pasado, que es lo que estamos viendo ahora, vamos a decir there was, there were. ¿Yes? Bien.
Bueno, entonces, a ver, veamos estas oraciones. ¿Dónde estaría esta estructura así de indicar existencia en la oración afirmativa? Sí, fíjense, en la primera oración, por ejemplo, vamos a tener there was y acá there were. Pero ¿por qué acá was y acá were? ¿Qué pasa? Bien, en la realidad por la persona, por el sustantivo que sigue, ¿sí? En el primer caso tenemos un sustantivo singular, ¿sí? Hubo un corte de electricidad, ¿sí? Y en el segundo caso tenemos plural, ¿sí? Había o hubo muchos estudiantes en la clase la semana pasada, ¿sí? Entonces ahí está, acá radica la diferencia, en lo que siga después del there was o there were, ¿sí? Tiene que seguir un singular, en este caso un plural. En las preguntas es lo mismo, solamente que se invierte, ¿sí? Había un singular componente práctico en el curso. ¿Cuántas carpetas plural había? Y lo mismo para el negativo, solamente que vamos a encontrar wasn't, weren't, ¿sí? No había un, de vuelta, componente práctico. Había muchos trabajos, plural, ¿sí? En programación. ¿Bien? Bueno, ok. Bueno, y finalmente, dentro de este tiempo, sí, tenemos la... Ajá, bien, ya estamos terminando con el pasivo. Nos queda ver la voz pasiva, ¿sí? La voz pasiva, recordemos que es una estructura que utilizamos cuando le damos énfasis a sobre qué recae la acción, ¿sí? Y no me interesa tanto quién realiza la acción, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una oración en voz activa, ¿sí? Alguien robó, este sería mi teléfono, no, que lo leí acá, el verbo, alguien robó mi teléfono ayer, ¿sí? Bien. Sujeto que hizo algo sobre que una acción que recayó en otra cosa, en este caso en mi teléfono. Esta es la voz activa. En la voz pasiva, recordemos, el objeto pasa ahora a ser sujeto, ven que ahora está adelante, y por ejemplo, en este caso el sujeto desapareció. No tengo, acuérdense que si está, tiene que estar después del verbo precedido por by, ¿sí? By. Si yo quisiera aclararlo, supongamos por mi hermano, me robó el celular, eh, lo pongo después de la preposición by, si yo quiero decir quién hizo la acción, eh, pero no siempre está, ¿sí? Se llama agente ahora. Este agente no siempre está porque, por ejemplo, en este caso no está porque es obvio que si me lo robaron es alguien, ¿sí? No hace falta aclararlo. Solamente va a estar cuando uno quiera explicitar y decir realmente quién hizo la acción. En este caso no importa, yo no conozco quién me lo robó, así que lo dejo así. Mi teléfono fue robado ayer. Fíjense ahora la diferencia, ¿sí? Ven que acá decía stole, pero acá ahora dice was stolen. ¿Se acuerdan que yo les había pasado una reglita? Si en el original tengo una palabra que forma el verbo, en la voz pasiva voy a tener una más, o sea, dos, ¿sí? Was stolen. Todo esto forma parte del verbo, ni was solo ni stolen solo, ¿ok? Eh, entonces, ¿cómo se va a formar la voz pasiva en pasado simple? Bueno, siempre la estructura es el verbo be seguido de un verbo en pasado participio, ¿sí? O sea, ed o acá sí es la tercera columna,
¿sí? En este caso, el tiempo siempre está acá. Acá va a estar el pasado simple, ¿sí? El pasado simple de be es este, was aware, ¿yes? Was para he, she, it y I. Vamos a ponerlo. He, she, it y I. Y were para you, we y they, ¿ok? Esto lo vamos a tener que ajustar de acuerdo al sujeto que tengamos delante. Seguido, como yo les dije, de un verbo en pasado participio. ¿Sí? Este va a ser el verbo principal. Ninguno de los dos puede estar solo y tener sentido. Porque si yo digo, mi celular fue ayer, ¿fue qué? Robado, bueno, en este caso robado, pero podría haber sido otra cosa. Y el verbo en participio solo queda una oración incoherente. Mi celular robado ayer. ¿Sí? No tiene mucho sentido, no tiene coherencia gramatical. ¿Sí? Entonces tienen que estar estas dos palabras, el was or were y el verbo en pasado participio o que puede ser ed o tercera columna. En este caso stole es irregular, entonces queda de esta forma. ¿Sí? Así aparece en esta listita famosa. Si fuese negativa, bueno, lo que se niega es el wasn't. ¿Sí? Mi celular no fue robado ayer. ¿Ok? Bien. Entonces está la voz pasiva en pasado simple. A ver, veamos un poquito en estas oraciones. En la afirmativa, ¿dónde estaría el verbo? Hay dos oraciones. ¿Dónde estarían los verbos en voz pasiva en past simple? Acuérdense que son dos palabras, was y were, y el verbo nedeo en tercera columna. ¿Dónde estarían en estas dos oraciones? Was developed, muy bien. Bien, ¿y en la otra? Exactamente, was designed. Bien, el GPS fue desarrollado por la Armada de Estados Unidos. Fue diseñado para detectar una cosa así, ubicaciones, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, sí tenemos el agente, o sea, ¿quién realizó esto? ¿Quién desarrolló el GPS? Bueno, la Armada, ¿sí? Bien, en este caso, por ejemplo, no. Ya se entiende que estamos hablando del GPS. Bien, a ver en la pregunta. ¿Dónde estaría acá en la pregunta? Muy bien, were developed, perfecto. Fueron desarrolladas. ¿Por qué were y no was? Porque tenemos versions en plural, ¿sí? Sería they en este caso. Entonces queda were. En este caso, como es el GPS, it va a ser was, ¿yes? Ok, y la última, la negativa, ¿dónde estaría acá el verbo? En voz pasiva. Tenemos dos.
Muy bien, wasn't sent. Perfecto. Y weren't designed. Muy bien. Entonces, una señal de radio no fue enviada debido a mal funcionamiento. Las tarjetas perforadas no fueron diseñadas por Babbage. Acá, por ejemplo, tenemos el agente, ¿sí? ¿Por quién? ¿Quién diseñó las tarjetas? Bueno, Babbage. ¿Yes? Siempre después del by. Bien. Ok, entonces esto es en cuanto a a la voz pasiva del pasado simple. Hasta acá llegamos con pasado simple, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver ahora se llama pasado continuo, es otro tiempo verbal, ¿sí? Se va a traducir de una forma diferente y también tiene usos diferentes y otra conjugación, ¿sí? Son los dos tiempos que se usan más que nada para hablar en el pasado. Siempre para un simple vamos a tener compañero continuo, eso siempre, ¿sí? Entonces, es un poquito más sencillo de conjugar en realidad porque no tenemos que entrar a ver si es regular o irregular el verbo. Acá tenemos un poquito la forma. Vamos a tener el verbo to be conjugado en pasado, que dijimos queda was aware. También ya dijimos que was se usa para I, he, she, e it. Y where se usa para we, you y they. Y esto se va a repetir también para las preguntas y negativas, ¿sí? Entonces tenemos el verbo to be, was aware, y al verbo principal, fíjense, se le agrega la terminación ing, ¿sí? Las negativas, bueno, después del was aware se agrega el not. Esto también lo podemos encontrar como wasn't o weren't, ¿sí? Y el verbo, nuevamente, siempre con ing. Y en las preguntas, lo que pasa delante del sujeto va a ser nuevamente el was were y el verbo se le agrega ing. ¿Bien? En todos los casos hay que ponerle ing. ¿Esto cómo se va a traducir? Bueno, es una traducción un poco más parecida al español. Ella estaba cocinando, ¿sí? Ella no estaba durmiendo. Acá el ing se va a traducir como andando. ¿Estaba ella durmiendo cuando él llegó a casa? ¿Sí? Entonces es el verbo estar, estaba, se va a decir, y el verbo principal ando, endo, ¿sí? Porque si no, de vuelta, cualquiera de los dos solos no tendría sentido, ¿sí? Bueno, ¿para qué usamos este tiempo verbal? Se utiliza para hablar de acciones en paralelo, ¿sí? Por ejemplo, mientras estaba lavando los platos, escuché un ruido fuerte, ¿sí? O sea, son dos acciones que ocurrieron al mismo tiempo, ¿sí? Yo estaba lavando los platos, pero al mismo tiempo escuché un ruido. Para describir lo que alguien estaba haciendo en un punto en el tiempo, ¿sí? Yo estaba trabajando en el jardín todo el día ayer. Generalmente también los tiempos continuos hacen que la acción parezca como que se extendió, ¿sí? De hecho se usa con acciones que llevan un tiempo, ¿sí? Lavar los platos, trabajar en el jardín no es algo que, no sé, abrir la puerta. Eso no, digamos, no se extiende en el tiempo. Eh, entonces, bueno, esto es algo que yo estuvo en progreso, ¿sí? Pero en un punto en el pasado. Si tuviésemos una límite del tiempo, este es el presente, sería algo que empezó en el pasado, estuvo en progreso, pero también ya terminó. Sí, ayer, ahora ya no estoy más trabajando en el jardín. Se usa también para hablar de acciones interrumpidas en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, yo estaba manejando al trabajo cuando choqué. ¿Sí? En este caso, la idea que se da es que la acción que venía en progreso no se terminó, sí quedó interrumpida. Entonces, yo empecé a manejar, venía manejando y choqué, ¿sí? Y eso interrumpió mi acción. Generalmente la acción que interrumpe y que también es más puntual en el tiempo, ocurre como una vez, está en, fíjense, pasado simple, ¿sí? Se usa mucho en combinación con el tiempo que vimos recién. Yo estaba manejando y choqué, ¿sí? Y por último, se usa mucho para hablar de acciones que se repetían mucho en el pasado y que a nosotros nos molestaban.
generalmente con el adverbio always, ¿sí? Siempre se estaba quejando en la clase. Entonces doy a entender con ese always que me molestaba su actitud en clase, ¿sí? Bien. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? ¿Sí? Con este tiempo nuevo. Yes. Ok, good. Bueno, acá vemos un poquito más los usos, que algunos ya los vimos recién, ¿sí? Se expresan actividades que ocurrían en un determinado momento del pasado y que continuaron después, ¿sí? A las 9 estaba preparando nuestro desayuno, ¿sí? O sea, eso estaba en progreso a las 9. Probablemente siguió un poco más hasta que terminó el desayuno, ¿sí? Bueno, lo que les decía hoy, acciones interrumpidas por acciones más cortas, ¿sí? Cuando mi padre se estaba bañando, el teléfono sonó. Eso interrumpió lo que venía en progreso, ¿sí? Siempre lo que viene en progreso es lo que está en continuo. Por eso se llama también pasado progresivo. Y acciones simultáneas, o sea, que ambas venían ocurriendo paralelamente al mismo tiempo en el pasado, ¿sí? Los chicos estaban corriendo y el abuelo estaba leyendo. Ay, a ver, bajo un poquito. Y el abuelo estaba leyendo el diario, ¿sí? Entonces las dos cosas estaban ocurriendo al mismo tiempo, venían en progreso al mismo tiempo, ¿sí? Son acciones paralelas o simultáneas. Bien, a ver en esta oración, por ejemplo, esto es una oración afirmativa, ¿dónde estaría el verbo en past continuous? ¿Sí? ¿Dónde lo ven? Está en la oración programmers, mostly academics and students. Muy bien, were using, perfecto. Estaban usando Linux, ¿sí? Los programadores, ahora vamos a decir estaban usando, ¿sí? En las preguntas, recordemos que el was y el were es lo que pasa adelante. What were you studying? ¿Sí? Tienen que estar las dos palabras también, ¿eh? ¿Qué estabas estudiando ayer a la tarde? ¿Sí? How much programming were doing? ¿Sí? ¿Cuánta programación estuvieron o estaban haciendo en clase? ¿Sí? Está en la pregunta. Acuérdense que acá el where o el was pasa delante del sujeto. ¿Sí? El sujeto, digamos, que al medio entre el was o el were y el verbo con ing. Y en la última, en la negativa, ¿dónde estaría este verbo? Was not doing. Perfect. Bien. Was not doing. Bien. No estaba haciendo las cosas que querían. Muy bien. Ok. En cuanto a la voz pasiva que también tenemos en este tiempo, bueno, como siempre recordemos, como dijimos recién, el sujeto ahora pasa a ser objeto si es que está, acá podríamos poner un paréntesis porque no siempre está precedido por by, el objeto ahora sí pasa a ser sujeto y ¿qué pasa con el verbo? Bueno, también, fíjense acá, tenemos de vuelta, vamos con la misma regla, was o were y el verbo con ing, está la voz activa, lo que venimos viendo. Dos palabras. ¿Qué pasa en la voz pasiva? Tengo was, were, being, verbo. Tres, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Se agrega el verbo be
que este va a ser el que va a llevar la ing, y el verbo que originalmente llevaba la ing en la voz activa, ahora va a llevar, va a ser pasado participio, o sea, ed tercera columna, ¿sí? Entonces, esto es una oración en voz activa. Él estaba escribiendo una carta a las 8 ayer, ¿sí? Voz activa, voz y verbo en ing. Y ahora, voz pasiva, digo, una carta estaba siendo escrita, bueno, por él si yo quisiera aclarar, ¿sí? Ahí está la gente. Entonces acá, como les decía, se agrega el be, al be se le pone la ing y el verbo que acá tenía ing, ahora pasa a ser verbo en pasado participio, ¿sí? Bueno, a ver, veamos entonces estas tres oraciones, y ya es lo último. Busquemos la oración, el verbo, perdón, en voz pasiva en este tiempo, en past continuous, acá. Acuérdense, son tres palabras. Ah, esto lo tachamos porque quedó de la diapositiva anterior. No va. Muy bien, was being used. Perfect. Estaba siendo usado. En la pregunta, was being helped. Bien. ¿Ok? ¿Cómo estaba Babbage siendo ayudado? En las preguntas el was or were pasa adelante, ¿sí? Del sujeto. Siempre en las preguntas se invierte. Eso es lo que va a pasar adelante, el was or were. Y en la negativa, bien, a ver, wasn't being fixed. Ok, Linux no estaba siendo arreglado por sus creadores, sino que por sus usuarios, ¿sí? Wasn't being fixed. En las negativas, de vuelta, lo que se niega es el was, will, were, ¿yes? Eso se mantiene. Bien, bueno, ¿quedó alguna duda, chicos, o alguna pregunta? ¿Algo que necesiten que volvamos a ver, a repetir? Yo mientras voy abriendo el trabajo que va a quedar para la clase que viene. ¿Todo bien? Ok. Bueno, nos queda 1 minuto 15, así que rápidamente, para que no quede en otra llamada colgado, explico el trabajo, ¿sí? No es muy complicado. Ahí está, ¿sí? Bueno, hablo un poquito de la historia, ¿sí? Una breve historia de las telecomunicaciones, ¿sí? Este sería el texto. Y acá tenemos, bueno, enunciados a completar, sacados del texto. Hablamos un poquito de a qué se refieren estas frases y qué es lo que tiene 50-500K, qué es el radar, qué son las terminales inteligentes. Dos oraciones de verdadero o falso. Mencionar y describir los avances más importantes que han ocurrido en los últimos 20 años con respecto a la transmisión de información, ¿sí? Más o menos un resumen de los avances de los últimos 20 años. Señalar verbos en pasado simple, ya sea voz activa o voz pasiva, y, bueno, referentes no están marcados. Bueno, los dejamos y la clase que viene en todo caso buscamos algunos así rápidamente y los contestamos, ¿sí?